Buenos días compañeros, nuestro equipo es el número 2 y que nos está conformado por Adrián Emiliano Mendoza Escobar, Óscar de los Santos López, Gabriela Teco González, Alejandra Rincón Castañeda y Juan de Jesús Mejía Méndez. Y por mí, soy Tamara Montserrat Solís Aguilar. Nos tocó México Independiente de toda la unidad 3 del libro. Con la entrada del ejército trigarante a México el 27 de septiembre de 1821 se consumaba la independencia de México. Debido a que no estaba definido el futuro político, Agustín de Iturbide creó la Junta Provisional del Gobierno, encargada de redactar el acta de independencia. A pesar del optimismo, la situación real del país no había cambiado en nada, ya que los antiguos insurgentes deseaban la igualdad. Iturbide y sus seguidores mantenían el control sobre la situación y también sus privilegios. Españoles, criollos y militares buscaban posiciones privilegiosas o ventajosas en una nación que estaba cada vez más empobrecida. Era evidente la inexperiencia política y la dificultad para manejar a un país independiente después de 300 años de esclavitud total española. Fue por eso que, en cumplimiento con lo ya dispuesto del Plan de Iguala, se procedió a nombrar una junta de notables integrada por 38 miembros. Ellos eran personajes de la gran aristocracia de la Ciudad de México, que no incluyó ni a criollos ni insurgentes. El poder ejecutivo estuvo representado por 5 regentes, en los que se encontraba Agustín Iturbide. La Junta tuvo como principal crear un Congreso Constituyente. Entre 1822 y 1853 se efectuaron cambios que disminuyeron sus dimensiones en el norte, mediante los tratados que firmaron Luis de Onís y John Quincy Adams en 1819. Conducieron los levantamientos en distintas plazas. El emperador trató de sofocarlos mediante la prensa y el ejército, pero sus generales de confianza, cambiándose de bando, se añadieron a lo que había llamado Santana Plan de la Casa Mata. Para evitar una guerra civil, Iturbide convocó un nuevo Congreso de Constituyentes para abdicar y poner fin al lo ya llamado Imperio Mexicano, lo que ocurrió el 18 de mayo de 1823. En esa época aparecieron 3 corrientes de opinión o partidos para actuar en la vida pública. El primero era el grupo republicano, que estaba conformado por los ex insurgentes. El segundo era el grupo borbónico, que ellos querían que el príncipe Borbón gobernara en la Nueva España. La tercera es el grupo iturbidista, que quería la exaltación del liberador al trono. Lo primero que hizo Iturbide fue integrar un congreso con la mayoría eran partidos suyos, y luego manipuló los acontecimientos de tal forma que logró que el sargento Pío Macha del grupo iturbidista, simulando un acto espontáneo, recorriera las calles de México el 18 de mayo de 1822, gritando "¡Viva el emperador Agustín I!". Estos se presentaron en el Congreso, presionándolo para que no proclamaran el emperador de México. Lo que así aconteció, efectuándose su coronación el 21 de julio de 1822. Iturbide, como gobernador, gobernó del 21 de mayo de 1822 al 9 de marzo de 1823. Su coronación tuvo lugar en la Catedral de México. En ella recibieron las insignias del poder tanto él como su esposa, doña Ana María Huarte de Iturbide. No tardó mucho tiempo en el que hubiera una situación políticamente tirante entre el Congreso y el emperador, sobre todo por la influencia de los diputados mexicanos que habían estado en las Cortes españolas. El 1 de febrero de 1823 se dio a conocer el acta de la Casa Mata. Decía que la patria estaba en peligro por falta de representación nacional y pedía
instauración de un Congreso. Y pedía la instalación de un Congreso, pero aseguraba que el ejército no atentaría contra Iturbide. Iturbide, resentido por toda esa suma de acciones desleales, restableció el Congreso el 7 de marzo de 1823 y el 9 envió su abdicación. El Congreso no quiso discutirla, ya que habían afirmado que la corona... El imperio de Agustín de Iturbide, conocido también como Primer Imperio o Imperio Mexicano. Su padre era español, su madre era criolla. Agustín de Iturbide consiguió la independencia de México en 1821. La proclamación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. El plan era que el trono de México le correspondiera a Fernando VII, quien, si él no quería, le pasaba a sus hermanos. El Tratado de Córdoba firmó Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue, el último rey de España. Se incluyó una cláusula donde decía que si la familia de los Borbones no quería la corona, lo podía tomar otra persona. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide procedió a cumplir los compromisos del Plan de Iguala y los tratados. Se nombró una junta donde era una junta gubernamental que se encargaba del poder ejecutivo. El camino para Iturbide fue libre, ya que él quería ser emperador y para él era lo que siempre había querido. Iturbide fue presidente de la Junta Provisional y de la Regencia. El 18 de mayo de 1822, al parecer un acto concentrado, el sargento Pío Marcher asaltó a la tropa a proclamar monarca a Iturbide. En una sesión de ingreso el 21 de mayo, Agustín Iturbide fue coronado como emperador. Antes de ser gobernador, Iturbide gobernó con regente, que él lo que hacía era ver todo lo económico del país. Entre noviembre de 1821 y marzo de 1823, Iturbide tuvo varios movimientos donde varias personas que estuvieron en su contra de él hicieron muchos problemas, hubieron guerras y cosas así. El golpe decisivo inició con Antonio López de Santa Anna el 2 de diciembre de 1822. El Congreso ordenó matar a Iturbide en 1824. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de la Padilla. Congreso y Constitución de 1824. Tras el fracaso del imperio de Iturbide, la nación quedó dividida tanto política como económicamente, desorientada y con riesgo de caer en guerra o ser reconquistadas por los Borbones. La única posibilidad que se tenía era la construcción del Estado a través de la creación de una nueva constitución, en la que ésta debía establecer una correlación entre el gobierno y la nación. El fin político y económico del gobierno provisional fue trabajar durante 11 meses para la aprobación de la Constitución republicana en la que el Congreso había trabajado. Tras la adjudicación del trono y la salida del país de Iturbide, el Congreso decidió reanudar con sus debates e instauró un gobierno provisional,
Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Celestino Negrete. Estos personajes se harían cargo del gobierno mientras se hacía la nueva organización para un nuevo estado. El territorio mexicano estuvo a punto de colapsar en varios países, ya que en algunos lugares se negaban a obedecer el poder ejecutivo. La Constitución Federal Mexicana fue aprobada el 4 de octubre de 1824, donde establecía formal y jurídicamente los Estados Unidos mexicanos como República Federal. Este documento también mantenía los privilegios que serían de la Iglesia y del Ejército, donde excluían cualquier religión que no fuera la católica, ya que en ese tiempo pues, predominaba esa religión. Y también el Congreso eligió como poder soberano representado por sus diputados. Se estableció que México estaría constituido en lo político como República Federal, aunque se mantendría corporativa y excluyente. La Constitución integraba el marco ideológico que le dio sentido a las vidas políticas del país durante el siglo XIX. También pretendió resolver problemas nacionales a través de instituciones locales para que encontraran el mejor gobierno para el país. La Constitución de 1824 estableció una forma de gobierno federalista. El poder legislativo se dividía en dos cámaras y el poder ejecutivo estaba integrado por el presidente y el vicepresidente. La duración de ambos cargos era de 4 años. Pero a pesar de la Constitución, el país aún seguía con problemas, ya que esta como tal no representaba un equilibrio de poderes, debido a que el poder legislativo contaba con mayores facultades y con la existencia del presidente y del vicepresidente. A pesar de abolir la esclavitud, aún existía desigualdad e intolerancia religiosa. La Primera República Federal comprendía el periodo entre 1824 y 1835, que se dio desde el establecimiento de la Constitución y la elección de Guadalupe Victoria como presidente hasta la República Centralista de Antonio López de Santa Anna. La consolidación de una república trajo consigo unas pugnas entre la facción centralista, partidaria de un régimen central fuerte, y la facción republicana, que pugnaba a que cada uno de los estados conservara su autonomía, como los preceptos constitucionales indicaban. Esta división empezó a gestarse a lo largo de 30 años. Cuando el Imperio Mexicano terminó con la abdicación de Iturbide, se eligió la forma de gobierno republicana, ya que la monarquía había perdido legitimidad. El primer presidente de México reconocido por el Congreso fue Guadalupe Victoria, ya que logró estrechar relaciones y reconocimientos de la independencia por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña. Durante su mandato, Guadalupe Victoria enfrentó serios problemas financieros y un acomodo social que concluyó en varios problemas sociales. También un enfrentamiento entre las logias yorquinas y escocesas. Al terminar el mandato de Guadalupe Victoria se convocaron a elecciones donde resultó ganador Manuel Gómez Pedraza. En 1824 surge el fusilamiento de Agustín de Iturbide. En esa misma fecha se dio la Declaración de Independencia del Alto Perú. En 1829, España intenta reconquistar México. En 1830 muere Simón Bolívar. En 1831 Vicente Guerrero es fusilado. En 1831 Santa Anna es presidente por primera vez. En Yucatán surgió el movimiento federalista. Este fue iniciado por Santiago Imán el 29 de mayo de 1839. Ahí fue donde Santa Anna perdió la pierna. A causa del movimiento federalista, obligaron la captura del general Rivas Sayas, ya que había mantenido la resistencia en Campeche. El Congreso local reformó la Constitución y proclamó la independencia de este estado, la libertad de cultos y la abolición de fueros eclesiásticos. Las posiciones políticas de los masones anticipaban el absolutismo, la injerencia de la Iglesia en los asuntos estatales, así como el dogmatismo y monopolio educativo. Los problemas económicos de la administración pública eran inmensas, ya que tuvieron que pedir diversos
préstamos para poder abastecer las necesidades. Esto no fue no fue suficiente y pues tuvieron que pedir más préstamos a bancos, ya que contaba con con muchas deudas. La iglesia fue la menos afectada, ya que contaba con muchas propiedades y bienes. En 1824 da fin la crisis económica. La tolerancia religiosa fue uno de los principios establecidos en el país contra el dominio y absolutismo de la Iglesia. En 1857 se estableció que la religión católica no era la única válida en territorio mexicano. En 1833, bajo la administración de Valentín Gómez Farías, se derogaron las leyes que obligaban a los ciudadanos a pagar diezmos. En 1861 se reglamentó la libertad de enseñanza. Durante la lucha partidista se dividieron en dos grupos o dos bandos, que fueron los liberales federalistas y los conservadores centralistas. En los conservadores se postuló Manuel Gómez Pedraza y en los liberales se postuló Vicente Guerrero. Miguel Gómez Pedraza fue quien quedó con el mando. Él fue entre Vicente Guerrero y Miguel Gómez Pedraza fue el que ganó. Al quedar él como presidente, hubo una insurrección que fue tan sonada en ese tiempo que pues tuvieron que cambiar de presidente, y pues ahí fue donde Vicente Guerrero ocupó el cargo. Vicente Guerrero estaba al mando, fue traicionado y asesinado. Esto que fue en 1831. Luego, al él ser asesinado, pues no había quien quedara en el cargo, y fue ahí donde Anastasio Bustamante pasó de ser vicepresidente a ser presidente, mientras que se convocaban las nuevas elecciones. A mí me tocó hablar sobre la dictadura de Santa Anna. El nombre completo de Santa Anna era Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón. Nació el 21 de febrero de 1794 en la ciudad de Jalapa. Muy joven ingresó a la carrera de armas. En 1821 se adhirió al Plan de Iguala, alentando a una rebelión contra el gobierno monárquico de Iturbide. Fue declarado presidente de México en marzo de 1833. Posteriormente dejó de serlo en dos ocasiones. En 1841 se declaró dictador. Tras la toma de la Ciudad de México por parte de los Estados Unidos de 1847, huyó de Jamaica, pero en 1853 fue llamado de nuevo y una vez más se proclamó dictador. 2 años después fue vencido de nuevo, por lo que se exilió del Caribe. Por último, murió en la Ciudad de México el 21 de junio de 1876. Marcha atrás de las reformas de 1833, la acción más importante llevada a cabo por Santa Anna fue para contrarrestar el influjo liberal de estas leyes
y fue convocar el ingreso para que elaborara una constitución de corte centralista en el año de 1836. Esta determinaba que los estados de la República serían sustituidos por 24 departamentos cuyos gobernantes serían designados por el presidente, es decir, por Santa Anna. También se decía que Santa Anna había ocupado la presidencia 11 veces, como se mencionó antes, pero la INEM afirma que solo fueron 6 veces. De esta forma, Santa Anna regresó a su cargo el nuevo gobierno de Santa Anna. A 2 semanas de haber sido nombrado presidente, Santa Anna abandonó la capital para marcharse a su hacienda, que era Manga de Clavo, que se encontraba en Veracruz. Ante la determinación del movimiento centralista, renunció al Ejecutivo en 1835. Después enfrentó la pretensión autonomista de los colonos en Texas, y aunque obtuvo una rápida victoria en la toma de fortaleza de Álamo, cayó vencido por las tropas de Samuel Houston. Para salvar su vida formó los tratados de Velasco de 1830, en los que reconocía la independencia de México. Vivió su último periodo como presidente de México de 1853 a 1855, autonombrándose la Alteza Serenísima. Pero el plan de Ayutla, encabezado por el general Juan Álvarez, lo obligó a renunciar a la presidencia. Ahora vamos a hablar sobre las leyes liberales de 1833. Gómez Pedraza solo gobernó 3 meses durante 1832 y 1836. Antonio López de Santa Anna obtuvo el triunfo de Valentín Gómez Farías. Fue electo presidente. Sin embargo, debido a las constantes conflictos internacionales. Para empezar, comenzaremos con una línea del tiempo. En 1835 se promulgan las 7 leyes constitucionales. En 1836 España reconoce como tal la independencia de México. 1837 se inaugura el primer ferrocarril en Latinoamérica. 1838 da inicio a la Guerra de los Pasteles, que es entre México y Francia. En 1843 se crea la Dirección General de la Industria. 1846 Washington declara la guerra a México. 1847 inicia la Guerra de Castas en Yucatán. 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Las transiciones ideológicas en el México independiente. Bueno, ya consumada la independencia, el cambio de presidentes durante todo el siglo XIX trajo una lucha por el poder. Tanto en México como en América hubo cierto problema para poder dar organización política. Las naciones que querían la democracia como forma de gobierno tuvieron problemas al querer implementar esta ideología, puesto que aún habían grupos de poder que decidían los acuerdos a seguir. El ejército también se vio involucrado, ya que tuvieron un pacto de apoyo que trataba de estabilizar al país, y la iglesia nunca dejó de estar involucrada, ya que tenía relación con los cáudalos, la zona urbana, las zonas pobres y las zonas rurales, ya que era su única forma de estar en noticia y tener contacto con las decisiones que tomaba el gobierno de México. Bueno, los sucesos que antecedieron para la presidencia de Vicente Guerrero. Después del mandato de Guadalupe Victoria, se eligen a tres candidatos para poder seguir con los planes de la República Federal de México, que es Manuel Gómez Pedraza, Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante. Bueno, la victoria se la lleva Pedraza, y esto genera un descontento para los liberales radicales que apoyaban a Vicente Guerrero. Esto hace que se levanten en armas, y a este movimiento le ponen el nombre de el motín de la acordada. Santa Anna se une y pelea con el general Timoteo Reyes,
que lo obliga a firmar la capitulación de las Fuerzas Armadas, mermando así la forma en la que la gente apoyaba a Manuel Gómez. Cuando Pedraza deja el puesto de presidente, ponen a Vicente Guerrero como presidente de la República y a vicepresidente a Anastasio Bustamante. Por la forma en la que entró Vicente Guerrero a la presidencia, pues no tenía contentos igual a muchas personas, y esto hizo que pues los liberales moderados, que eran los que apoyaban a Pedraza, también entraran en un descontento. No se levantaron en armas, pero igual hubieron muchas peleas y descontentos políticos, por lo cual Bustamante pone en marcha el plan de Jalapa, que pedía que Vicente Guerrero renunciara y que México desconociera como presidente a Vicente Guerrero. Cuando Vicente Guerrero decide ir a Jalapa para ponerle paz a esta rebelión, Francisco Picaluga, que era el capitán que dirigía este barco, lo traiciona y Vicente Guerrero es apresado y es llevado a Oaxaca y es juzgado en un tribunal, donde deciden fusilarlo en febrero de 1831. Características del gobierno de Vicente Guerrero. Lo que se puede destacar de este gobierno es que decretó la abolición de la esclavitud en México, y una de las cosas que trajo repercusión a él fue de que violó la Constitución y se puede decir que abusó del poder que le dio el Congreso. Así que Bustamante decide poner en marcha el plan de Jalapa, y pues el Congreso también decide que Vicente Guerrero ya no podía ser presidente. Las consecuencias de este plan fue que Alamán, Quintanar y Pedro Vélez trataron de poner en orden toda la organización política, y el Congreso se encarga de poner como presidente a Bustamante. Entonces, durante la presidencia de Anastasio Bustamante fue un periodo difícil, ya que le toca gobernar durante la Guerra de los Pasteles y en plena guerra civil. Entonces, lo que sucede es de que él toma medidas de carácter centralista que les disgusta al ejército y a algunos políticos. A principios de 1832 el ejército decide que Bustamante tiene que cambiar a su gabinete, y ponen a Santa Anna como mediador. Al ver que Santa Anna tenía amistades con muchos generales, Bustamante decide cederle el cargo a Pedraza, firma el convenio de Zabaleta y se va al exilio a Europa. Años después él regresa y vuelve a tomar el cargo en la presidencia, el cual en esos años tiene un enfrentamiento con Santa Anna, y Santa Anna termina por derrocarlo. Las leyes liberales de 1833, Pedraza solo gobernó durante 3 meses, y como Santa Anna logró derrotarlo, se encargó de la presidencia. Debido a la ausencia de Santa Anna, Farías toma el cargo y se encarga de poner en marcha las leyes liberales. Estas constaban de que extinguieron los colegios y las universidades dirigidas por el clero, y trataron de extinguir todo lo que tenía que ver con los conservadores y la colonia. Esto influyó mucho, ya que estas leyes estuvieron en la Constitución de 1857. Santa Anna, después de 2 semanas en el mandato, se va a su hacienda en Veracruz y tiene una batalla en Álamo, donde gana fácilmente, pero al enfrentarse a las tropas de Samuel Houston es derrotado y su vida peligraba, por lo cual hace un trato en el cual declara a Texas independiente. Todo empieza ya que como el norte de Nueva España estaba deshabitado, mandan a Austin a mandar a 300 familias a habitar a Texas, y en menos de 3 años ya más de 1000 familias habitaban Texas. Entonces Santa Anna y el Congreso, al querer aplicar el carácter centralista, Texas se niega y se levantan en armas.
provocando así una guerra en la cual es derrotado Santa Anna y Texas puede declararse independiente.